Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Perdón, en este vídeo vamos a ver la planta del chancro, la evolución de la planta del chancro. Ahí la estamos viendo, como siempre, antes de empezar los vídeos. Dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta, que es también importante que la gente deje su comentario. Y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, una manera de ayudar al canal para que llegue a más personas y también de ayudar a las demás personas, que siempre vamos a estar dando consejos en este canal y haciendo vídeos sobre los procesos que yo hago en mis árboles de aguacate, las enfermedades que van a ir surgiendo porque siempre va a aparecer alguna, nutrición, siempre estamos hablando aquí del cultivo del aguacate. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, no sabe qué abono poner, cualquier problema que tengas, que yo te lo pueda solucionar. Me podéis hablar sin compromiso, no sería de manera gratuita si hacemos la consulta, pero sería por un precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan todos los nutrientes, lo vemos ahí: potasio, calcio, boro, zinc, magnesio, manganeso, cobre, hierro, molibdeno. Vemos todos los nutrientes y quien sepa lo sabe identificar al ojo, cuando una falta le falta esto o le falta lo otro. Aunque yo siempre recomendaré hacer la analítica, ¿no? Pero eso va bastante bien para ir más rápido, por así decirlo. Bueno, vamos con el vídeo. Estamos viendo ahí la huerta que más problemas siempre me da. Aparte de la planta de los pinchazos, que la tengo en otra zona, este huerto siempre, que son 5 plantas nada más. Bueno, había más. Perdón. Había más, pero como vemos, ya 2 plantas al final se me fastidiaron. También fue porque yo tuve un problema de salud hace unos meses. No pude hacer las labores correspondientes. Tenía una planta en este estado, o no, peor. No le pude hacerlo el tratamiento de los pinchazos. Solo me vino ahí un familiar que me ayudó a regar y poco más. Y nada, pues la planta fue para atrás y no la pude salvar. Lo que estamos haciendo es, ahí estamos, esta una también que resembré, por eso la vemos de tamaño más pequeño, pero va bien. Ya le he hecho algunos tratamientos, como siempre. Próximamente le voy a hacer un tratamiento foliar, si me deja el tiempo, porque de momento no ha llovido. Le voy a hacer un tratamiento foliar en esta huerta y en las plantas, no en toda la finca, sino en las plantas más malas, con algas aminoácidos, y seguramente le ponga también un poquito de fosfonato de potasio, ¿vale? Para el tema de los hongos y todo esto. Pero bueno, vamos con esta planta. Esta planta yo no le he hecho pinchazos, la evolución va lenta, la planta está casi igual. Lo que hice fue la pintura, ¿vale? No, la pintura, le he hecho tratamientos con fosfito, fosfonato, vía foliar. Le hice también tratamientos con 2 fungicidas y de momento es que esta planta lleva años afectada. Lleva años. Menos mal que está viva, menos mal que está viva. Yo espero que ahora se empiece a recuperar, porque le estoy poniendo más fungicidas. Le he puesto, ya hace tiempo que se los puse, ya hace más de un mes. Si veo que no reacciona, que pienso que sí, con la pintura y todo esto, el próximo procedimiento, si veo que la planta empieza a ir para atrás, la voy a inyectar con fosfonato. Pero le he puesto 2 fungicidas, que son que viene a ser como el fosfonato, ahora se me fue, el aliete, el fosfito de aluminio, y otro fungicida más, que es el metalaxil. Se lo he puesto un poco conseguí un poquito que me dejó un amigo. Si no, voy a tener que comprar por probar. Es el fungicida para la fitóstora, lo absorbe por la raíz. Y le he puesto también un poco a esta, no a toda la finca, solo lo he hecho en esta planta y en otra que había también. Creo que en la de al lado también le puse un poquito. Y es lo que le he hecho. ¿Qué es lo que pasó con esta planta? Esta planta de esto puede ser hasta 2 años. O casi. No, 2 años no, menos. Un año y pico. Porque el canal tiene un año y poco. Pues eso, desde hace un año, un poco más, esa planta me salió un chancro. ¿Qué es un chancro? Ahí donde vemos ese hueco, que se empezó a podrir la madera. Los chancros pueden dar hasta por la misma fitóstora, ¿vale?
pueden dar por la misma fitóstora, que va el hongo hacia arriba y se concentra ahí en ese chancro, y por la acidiplodia también, ¿vale? Al final son hongo de madera, hongo de raíz, pero que sepamos que el chancro también puede dar por fitóstora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú empiezas a ver cómo, si te fijas, ves que el árbol está débil, que no crece, que le cuesta, que no avanza, que se queda parado, la hoja más pequeña, como si tuviera fitóstora. Pero yo veo ahí en ese agujero que esa parte del tronco está podrida, se empieza a podrir. Entonces empiezo a escarbar con un cuchillo y es un chancro, hay una podredumbre ahí en ese tronco. ¿Qué es lo que hice? Recortar toda esa zona, quitar toda la madera podrida hasta que se me quedara la madera sana. Veis ahí el hueco que hay, y todavía estaba más grande porque algo se ha ido cicatrizando. Y yo lo que le estaba haciendo era poner una pasta de cal con cobre, ¿vale? Eso es lo que había estado haciendo, porque yo siempre pues intento hacer las labores de una manera un poco más ecológica. Pero claro, es que me he dado cuenta con el tiempo que por el tema de los hongos hay que utilizar algún producto un poquito más potente. De todas maneras, los que utilicen el aliete, el fosfito de potasio, no son productos muy agresivos, ¿vale? No pasa nada porque los utilicemos de vez en cuando, o sea, de vez en cuando. Las recomendaciones son 3-4 veces al año. Tampoco nos podemos pasar, ¿vale? Pero que no son productos muy perjudiciales. Os podéis informar. Es más, hubo una época que los fosfitos de potasio estaban incluidos en la agricultura ecológica. O sea que productos muy fuertes no son. Ya después tenemos el otro, que es el metalaxil, otros productos, que esos sí ya son un poquito más fuertes. Pero bueno, lo que estaba diciendo, yo lo que hice fue recortar ese chancro, y lo que utilizaba era una pasta bordelesa, un cobre con cal mezclado con agua. Claro, cuando llovía se me iba. Después lo hice también con un poco de pintura, me duraba un poco más, pero solo utilizaba el cobre, que el cobre es muy efectivo. El cobre es muy efectivo. Lo que pasa es que el cobre no actúa dentro de la planta. El cobre te actúa como un cicatrizante, un sellante de esa zona. Y nada, la planta se paró, pero le cuesta avanzar, le cuesta, y todavía le está costando, ¿vale? Eso es para los nuevos suscriptores lo que ha pasado en esa planta de ese chancro, o para que si alguien tiene ese problema, que lo sepa solucionar, que es recortar toda esa zona podrida, recortar toda esa zona y poner una pasta. Puede ser también con pintura en base a agua mezclada con cobre. Si queremos le podemos poner un poquito de aliete también. Hacemos una mezcla y le ponemos ahí en ese chancro, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho ahora hace poco? Hace un mes y algo. Pues le hice ese riego, ya le estoy haciendo aplicaciones de fosfonato. Le he hecho por lo menos 3, sí le he hecho. Le hice también ese riego con esos 2 fungicidas, el aliete y el metalaxil. Y ahí está, no, tampoco es que se vea una solución. Y aparte de eso, pero no ha ido para atrás, tampoco. Yo esto, como dije en el vídeo anterior, esto es una cosa de tiempo. Nosotros, como tenemos las estaciones marcadas, yo espero que cuando llegue la primavera es cuando más vamos a notar si los productos que le hemos puesto, por ejemplo, y este pintado de tronco, le pinté el tronco con los fungicidas y con el cobre, ¿vale? Le hice ese pintado. Entonces, la planta está ahí, está fea, tiene la hoja quemada, tiene un pequeño brote, que me parece que sí lo grabé, un pequeño brote, o sea que la planta no está yendo a peor, pero está ahí lo estamos viendo, el pequeño brote, tiene ese pequeño brote, no está creciendo tampoco muy potente, pero ahí está. Y cuando más nosotros tengamos un poco de paciencia, si hacemos estos tratamientos, es de las peores enfermedades que tenemos en el aguacate, son las enfermedades de hongo en la raíz y hongo de madera, fitóstora, y el otro que normalmente es la acidiplodia. Hay varios hongos, pero suele ser ese, ¿no? Que es el cáncer dentro del aguacate. Entonces, eso, así va. Tampoco quiero hacer el vídeo más largo. Seguiré grabando. Y esos son los tratamientos que le he hecho de momento. Lo que estaba diciendo antes de terminar con el vídeo. Tenemos que tener un poco de paciencia. Nosotros hacemos 2, 3, 4 tratamientos en una planta enferma. Si la vemos muy mal, hacemos inyecciones.
Eso es lo que yo estoy haciendo y por lo menos sí parece que se paran los hongos, ¿vale? Sí parece que se paran, pero que sepamos que lleva un proceso de recuperación y que normalmente si todo ha ido bien y la planta ya se empieza a recuperar y tiene sus defensas, vamos a notar ese cambio, lo vamos a notar más con el crecimiento de los brotes, ¿vale? No es que nosotros, sobre todo nosotros también aquí en España, porque tenemos las estaciones marcadas. Entonces, ¿cuándo es el crecimiento vegetativo? En la primavera. ¿Cuándo vamos a ver una recuperación mayor de la planta? Por ejemplo, una planta que esté enferma, que le hagamos los tratamientos con los fofitos, fofonatos. Si todo va bien, vamos a ver cómo la planta, vamos a ver esa mejoría, sobre todo en esa época, en la primavera, ¿vale? Démonos cuenta de que yo he hecho los tratamientos ahora, en otoño e invierno. Entonces, por lo menos que la planta no vaya peor y esperemos que veamos un resultado más notable en la primavera, ¿vale? De todas maneras, aquí siempre vamos a estar viendo los vídeos y vamos a estarle haciendo seguimiento a las plantas y eso. Bueno, se me ha hecho el vídeo un poquito largo, espero que les haya gustado y un saludo.